Vamos a trabajar ahora con un proceso no estacionario. En realidad vamos a verificarlo. Tenemos que diagnosticar primero. Abran ustedes el script general de modelos dinámicos y bajen el caso de exportaciones de la carpeta de casos de teóricas de Lego. Si abren el script, van a ver una pantalla parecida a esta que tenemos aquí. Vamos a agarrar la memoria, definir la carpeta de trabajo e importar el dataset, que es un Excel. Con Browse buscamos el archivo SC021 expoar enunciado. Los datos están muy prolijos, es porque no estamos tomando la hoja correcta. Bajamos aquí a Sheet y buscamos la hoja DAT, que tiene lo que necesitamos, los años y las exportaciones defractadas, ya defractadas, ¿sí? Vamos a cambiarle el nombre a la serie, al resultado, al objeto resultante, le vamos a poner DAT, que es el nombre que reconoce el script, y ya lo tenemos en R. Aquí tenemos las exportaciones argentinas en miles de millones de dólares, en millones de dólares, 11.347 millones de dólares anuales constantes. Son dólares del año 2020, que es el último periodo observado. 54.800 y pico. Muy bien. Vamos a empezar por convertir esto en una serie de tiempo. La segunda columna de este objeto DAT la vamos a convertir en una serie de tiempo con la línea 23, asegurándonos de tomar la segunda columna. Si no, tendríamos el año. Y n es la longitud de este vector. Y ahora la podemos graficar. Ven ustedes que las exportaciones están creciendo. Han estado creciendo desde el año 48 hasta la fecha. No está tan mal. ¿Sí? A pesar de todo, a pesar de algunos gobiernos, Argentina crece y sigue creciendo. En fin, acá tiene una bajada importante, pero esto es probablemente debido a unos precios exacerbados de los granos que ocurrieron en este pico. Después desaparecieron y volvimos a cifras más razonables. No tiene una clara tendencia que podríamos imaginar determinista. También la podríamos imaginar como una gran caminata hacia arriba que luego empieza a descender y sigue descendiendo. Pero bueno, no pensamos que ese sea el futuro de las exportaciones argentinas. Eso pasaría si siguiéramos el ejemplo de algunos países, colegas latinoamericanos que se han empobrecido, pero no pensamos que ese sea el caso. Ahora, esta tendencia determinista, asumimos que es determinista, no es rectilínea, sino que es un poco curva. Para corregir eso vamos a aplicar un logaritmo. Entonces, voy a habilitar la línea 29 y calcular el logaritmo a la i. Ahora la i, si la vuelvo a plotear con la 28, sigue una tendencia rectilínea o más parecida a una recta. Entonces vamos a trabajar con los logaritmos de las exportaciones. La función de autocorrelación es muy larga, como corresponde a una tendencia determinista, también a las tendencias estocásticas. Cuando hay tendencia, la función de autocorrelación es muy larga, tiene larga memoria. Vamos a ver entonces cómo eliminar la tendencia, pero antes vamos a diagnosticar, a ver qué tipo de tendencia tiene, porque podría tener tendencia determinista o estocástica o ambas. Para eso vamos a hacer el test de Dickey-Fuller, que nos permite entender si hay tendencia estocástica. La determinista ya la vimos. El gráfico nos da un resultado visual. Pero la estocástica no es fácil de ver en el gráfico. Entonces vamos a utilizar esta función ur.df que está dentro del paquete urca. No está en el paquete stats básico del R, sino que hay que instalar este previamente. Si no lo tienen instalado, háganlo tocando la solapa de Packages, Install, buscan en Urca y lo instalan.
van a salir una cantidad de comentarios aquí, y cuando termine, después de un ratito, van a poder ejecutar la línea 40 y activar ese paquete. Luego, ahí lo tenemos arriba, y luego ejecutamos la función esta. Perdón, antes de ejecutarla. Esta función, este test, recuerden que tiene 3 variantes. Entonces, esas se controlan con el argumento type. Las 3 posibilidades son none, cuando la serie de tiempo oscila alrededor de 0, drift, cuando oscila alrededor de una media que no es 0, pero constante, y trend, cuando visualmente se observa una tendencia creciente o decreciente, lineal. Que es nuestro caso, entonces tenemos que cambiar. Lo que habíamos hecho estaba mal. Y ahora lo corremos bien. Vamos a utilizar el estadístico tau. De estos 3 valores empíricos, nos concentramos en el tau, que es el primero. Observamos que está en menos 330. Aquí tenemos la tabla de tau, un pequeñísimo extracto de la tabla, construido ad hoc en este caso. Fíjense que se rechaza por la izquierda, porque estamos en la extremidad izquierda de la distribución, es la que muestra, la interesante. El fractil más extremo es el más bajo. Y entonces observamos que el 330 empírico cae aquí entre el 5 y el 10. Esta es una zona de duda, ¿no es cierto? Una zona gris de los ensayos de hipótesis. Si tomáramos alfa igual a 10%, se rechaza la hipótesis y no hay raíz unitaria. No hay tendencia estocástica. Si fuéramos más estrictos y usáramos un alfa del 5%, no se rechazaría la hipótesis y concluiríamos que podría haber tendencia estocástica, además de la tendencia determinista. Eso sería complejo. Pero no solo sería complejo, sino que si volvemos al gráfico de la serie, observamos que la principal caminata está dada por este pico. La principal caminata se ve mejor aquí. La principal caminata está dada por este pico. Y este pico ya sabemos por qué fue. Fue por los precios exacerbados de los granos. Tuvimos suerte. Esa suerte no pensamos que se vuelva a repetir. Podría ocurrir, pero en principio esto fue un fenómeno puntual. Entonces, no es una buena idea asumir que esto fue una caminata al azar que se vaya a volver a repetir. Un fenómeno anómalo, más que una caminata al azar. Entonces vamos a optar por usar un alfa de 10% y no rechazar la hipótesis de que hay una raíz unitaria. Perdón, rechazar la hipótesis de que hay una raíz unitaria. La hipótesis nula dice hay raíz unitaria, siempre es la hipótesis nula del test de Dickey-Fuller, la rechazamos. Por lo tanto, asumimos que no hay tendencia estocástica, no hay raíz unitaria. Hay sí una tendencia determinista. Entonces vamos a esta parte que dice Deterministic Trend y vamos a modelizar esa tendencia. Vamos a construir una variable t, que es una secuencia entre 0 y n-1, números enteros, y hacer un modelo lineal donde explicamos la i con esa sucesión de 0 a n-1. Y el resultado del modelo lineal estático es este que está aquí. Un recuadro bastante bueno de por sí, 0,89, todavía no alcanza para hacer buenos pronósticos, pero bastante bueno. Un beta 0 y un beta 1, que es altamente significativo. P-value, alfa asterisco, es 2 por 10 a menos 16. Es muy, muy bajito. O sea que esta pendiente es ya muy sólida. Como es un modelo multiplicativo debido al logaritmo, esa pendiente la podemos interpretar como un factor, es decir, las exportaciones están creciendo 3,4% por año.
Vamos a graficar este modelo estático. Aquí tenemos los datos en rojo y el modelo estático en azul. Y la serie de tiempo que vamos a movilizar dinámicamente va a ser la discrepancia entre ambas. ¿Sí? El U, la U, es el residuo de la regresión lineal que acabamos de hacer. Es las diferencias entre los puntos rojos y la recta azul. Que no es ni más ni menos que centrar la serie alrededor de una media, solo que la media está creciendo. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular las diferencias entre los datos y la media que crece. Y esos son justamente los residuos del modelo. Entonces, U va a ser el time series de los residuos del modelo. MStat, que son estos que están acá. Y tiene unas tímidas caminatas ahí, pero las vamos a desestimar. Bueno, ya tenemos la U, que es el objeto de la modelización ARMA. Entonces vamos a enfocarnos sobre esta U, observando primero su función de autocorrelación, que es bastante larga. Tiene aquí hasta el número 10, hasta el decalage número 10, tiene significancia. Esto descarta los modelos MA puros, nos quedan los autorregresivos y los combinados. Entonces vamos a probar con un R1 y con un R2 por pronto, porque no sabemos qué modelo autorregresivo. Podría funcionar con un R1, pero vamos a ver qué pasa también con un R2. Y quizá con un R3, si el R2 funcionó, vamos a seguir probando. Y cuando encontremos el mejor R2, vamos a observar modelos vecinos. Esa es la estrategia. Empezamos por el R1, corremos solo la 84. Observamos que el coeficiente 0,7806 es altamente significativo. El error es muy pequeño. Además, es un modelo estacionario porque el coeficiente es menor que 1 y es de primer orden. Entonces, basta con mirar el coeficiente sin necesidad de consultar las raíces características. Y pasamos a la validación de la dinámica residual mediante el ensayo de Ljung-Box. Vemos que no rechaza en ninguna instancia. La dinámica residual ha sido aplacada. Entonces, siendo un modelo válido por los dos criterios, calculamos el indicador de Schwarz. Número negativo, pero eso no es malo ni bueno. Recuerden que el indicador de Schwarz es un número real que en sí no dice nada, solamente informa en la comparación. Vamos a estimar ahora el R2, poniendo un 2 en el primer elemento del vector de orden. Piensen que el coeficiente Φ1 es parecido al anterior y el Φ2 es muy chiquito. Claramente no es significativo porque el error es enorme comparado con el coeficiente. El que no aportó mucho. La componente AR2 no aportó mucho. Casi seguro que este modelo va a andar mal. Aquí sí, para validarlo necesitamos recurrir a las raíces características. Ambos módulos son mayores que 1, por lo tanto el modelo es estacionario. La dinámica residual, mediante el ensayo de Ljung-Box, se demuestra aplacada. No hay dinámica residual. Ninguno rechaza. Por lo tanto, calculamos el indicador de Schwarz para comparar este modelo con el anterior y vemos que claramente no logra superar, como habíamos anticipado, no logra superar a la R1. A pesar de que 48 es menor que 52, pero son números negativos, así que menos 52,7 es menor que menos 48,5, por lo tanto el AR1 es mejor que el AR2. Vamos a explorar una variante combinada vecina, que sería el ARMA 1.1. O sea, en vez de agregarle un segundo término autorregresivo, ahora le vamos a agregar un término de media móvil y ver qué pasa. El resultado es parecido al R2. El coeficiente Φ es parecido al del R1
el coeficiente θ es muy pequeño y con un alto error, por lo tanto es no significativo. No hace falta recurrir a las raíces características porque es un modelo de primer orden en ambos lados. Basta con observar que los dos coeficientes son menores que 1 en módulo. Por lo tanto es estacionario por este y es invertible por este. Si vamos a correr la dinámica residual y observamos que no se rechaza el Young box en ningún caso porque todos los pi-values son mayores que 0.05. O sea que es un modelo estacionario invertible y que capta bien la dinámica del proceso. Pero vamos a ver si supera a la R1, perdón. Indicador de Schwarz, menos 48,5, no logra superar a la R1. O sea, el indicador es mayor que el del R1, por lo tanto el R1 es mejor. Conclusión, el R1 para la parte dinámica es el mejor modelo que tenemos. Vamos a volver a correrlo entonces para tomar nota del coeficiente y vamos a hacer una predicción en Excel. Vamos a hacer manualmente en Excel. Aquí tenemos el coeficiente y también vamos a recuperar los coeficientes de la recta. Vamos a necesitar los coeficientes de la parte estática y el de la parte dinámica, las dos cosas. Entonces abandonamos el R por un momento y abrimos el archivo Excel que tiene los datos. Voy a abrirlo. Los datos de exportaciones. Y ahí lo están viendo en la pantalla, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos en esta pantalla las exportaciones, pero están sin deflactar, son los valores corrientes. Y en la hoja DAT las tenemos ya deflactadas, ¿ven? La exportación del año 49 eran 1.000 millones de dólares, pero deflactado, muchos más, porque eran dólares muy valiosos. Muy bien. Vamos entonces a agregar aquí algún renglón. Y a hacer la predicción. La predicción la vamos a hacer en dos etapas, la parte estática por un lado y la parte dinámica por otro. Recuerden que comenzamos tomando un logaritmo, por lo tanto nuestra serie I no es esto que vemos acá, sino sus logaritmos naturales, que en Excel se calculan con la función ln. Ahí lo tenemos. Para calcular la parte estática, vamos a necesitar construir esa variable t, que no va a ser esta directamente, sino es una secuencia de 0 hasta n-1. Entonces, voy sumando 1 y generamos la secuencia esta sobre la que está armada la recta, ¿sí? Y acá vamos a calcular la recta. Sería el pronóstico de la parte estática. No tiene nombre. Para eso voy a traer los coeficientes, beta 0 y beta 1, estimados. Quedan 8,87518 más 0.3384, si mal no recuerdo, no, 81, por P. Y este es entonces el modelo estático, el pronóstico para cada año del modelo estático. Muy bien. La U, recuerden que es la diferencia entre los logaritmos, los datos que estamos modelizando, y la recta.
Esta es la U a la cual le aplicamos un modelo dinámico, ¿sí? Una R1 con coeficiente 0,78 y algo. Bueno, vamos a pronosticar primero la parte estática. Para eso extiendo la serie T, la secuencia, y simplemente copio la fórmula del modelo lineal. Y aquí tenemos el modelo del pronóstico estático. Claro que es un pronóstico, un logaritmo que no nos dice mucho, pero en fin, esta es la parte estática. Pero la parte dinámica debe sumarse aquí. Entonces, vamos a pronosticar la parte dinámica. Como es un modelo AR1, basta con tomar el phi, que era 0,7806, 0,7806 y multiplicarlo por el U anterior para tener el U pronosticado. Este verde entonces es el pronóstico dinámico. Y sumar ambos pronósticos para tener el pronóstico completo. Y deshacer el logaritmo, vamos a invertir el logaritmo, para tener el pronóstico de exportaciones es 61.500. 61.500 millones de dólares para el año 2021. Ese es el pronóstico completo, táctico más dinámico. Alguien podría decir, bueno, pero tanto trabajo, realmente, fíjense, el pronóstico estático se lleva casi todo el peso de la cosa, 11,31, y la componente dinámica es un pequeño ajuste de menos 0,28. Vamos a sacarlo a ver qué pasa. Ups. Veamos lo que pasa, ¿no? En vez de 61.500 da 81.600. Es decir, la diferencia es una barbaridad. El ajuste dinámico, aunque parecía pequeño, es muy significativo. De hecho, si ustedes calculan el R cuadrado del modelo completo, lo pueden hacer corriendo una última línea que hay abajo de todo el script. Les da 0,96. Es decir, de 0,89 que teníamos en el modelo estático, con la parte dinámica alcanzamos un R cuadrado conjunto de 0,96, que ya alcanza un alto grado de precisión en las predicciones. Bueno, con esto completamos este caso de un proceso estacionario con tendencia determinista.